¿Qué tal amigos? Estamos aquí ahora en Roatán. Estoy aquí con mi amigo Andrews. Andrews me va a guiar ahora por su barrio. Estamos en el barrio Constellation Bike. Constellation Bike. Andrews tiene un canal de YouTube. ¿Cómo se llama, Andrews? Andrews Roatan Adventure. Y está empezando ahorita, entonces Sí. desde ahorita le digo, vamos a apoyar a Andrews. Le voy a dejar aquí en la descripción el link de su canal para que vean más contenido del que él hace. Justo ahorita Andrews estamos, me estaba diciendo que estamos donde llegan los cruceros. Sí. Aquí llega el Norwegian. Norwegian llega los martes, me dice. Martes. Llega los martes y se va los martes. Entonces la idea es empezar a caminar y mostrarles a ustedes cómo es un barrio inglés aquí en Roatán. Aquí en el barrio nos da la bienvenida, nos recibe un cementerio. Está justo en la entrada del barrio, se llama Monhull Memory y hay bastantes tumbas. ¿Este es el cementerio solo del barrio o hay más? Solo de aquí de barrio Constellation. Solo del barrio Constellation. En cada barrio tiene su propio cementerio. Okay, Este de Constellation Bike, ahí de Flowers Bay, ahí de Sandy Bay, ahí de Punta Gorda tiene su propio. Este es de Constellation. Me estaba platicando Andrews que aquí hace como unos 6 meses, ¿verdad? Enterró a su mamá. Aquí está la tumba de ellos. Me imagino que todas las personas cuando pierden un familiar de este barrio lo entierran aquí. Aquí. Ok. Interesante, está el cementerio justo dentro del barrio. Bueno, estamos aquí en un callejón, en una pequeña calle. Venimos subiendo todo aquí. Vean esta casa, no me voy a acercar mucho, pero vean la cantidad de abejas que hay ahí. Y aquí la mayoría de las casas son así de este estilo. Son casas como tipo barracón. Tienen parte abajo, parte arriba. La parte de abajo en algunas es de cemento y la parte de arriba es de madera. Este barrio de Constellation Bay es muy viejo. No sabría decirles ahorita exactamente cuántos años tiene, pero mi guía dice que desde que él nació ya este barrio ya existía. Tiene muchos años. Llegamos a una pulpería, a una tiendita aquí, se llama Big Mama Shop. Es una pulpería. Aquí está rato, vamos a comprar algo. ¿Quiere algún fresco? Sí. Sí. Vamos a comprar una de aquellas. Buenas. Bueno, ¿Cuánto vale esto? 10 se lo va a tomar aquí. ¿Y esta? Una adrenalina igual tú sería 55. ¿55? Sí, va a tomar. ¿Me puede abrir? Sí, me la puede abrir, por favor. Ella es la dueña. Esa es Big Mama ahí. Ella es Big La Mama. pera Big Mama. ¿Quiere un churro? No vamos a comer churros. Me la voy a tomar aquí esta. Orange juice over there, huh? Yeah, man. Okay, let's go here. I'm going for chopper right now. Yeah. Bueno, parece que quiere llover, está viniendo un poco la lluvia. Vamos a seguir caminando por aquí. Esta es otra calle del barrio. Esta es la calle principal que atraviesa la isla y pues aquí estamos en el barrio. Y Andrews nos va a comentar un poco a qué se dedican, digamos, los hombres isleños aquí, Andrew. La mayoría de los hombres isleños se trabajan de pesca, de pesca en botes de langosta. Hay unos que están afuera en la alta mar. Como dicen, el crucero también están trabajando en el crucero. Y hay unos que están haciendo construcción, que pasan afuera de la casa todos los días. Solo las mujeres quieren las casas. Las mujeres ella quiere estar cuidando la casa y cocinando y los hombres van a trabajar. Pero la mayoría que los hombres trabajan, menos las mujeres trabajan aquí. Los hombres trabajan más que las mujeres son amas de casa. Ellas cuidan, pero hay unas que sí, como los 20% que las mujeres trabajan. Andrew se dedica a... es conductor, es como un taxista pero VIP. VIP. Tiene su propio carro. Entonces, si ustedes algún día vienen por Roatán y necesitan un taxi, una persona de confianza, pueden buscar a Andrew. Andrew, ¿cuál es su número? ¿Lo puede decir? Mi número es 89 42 50 28. Cualquier persona puede llamar y le dice, Andrew, estoy aquí llegando del ferry ahorita, ¿me puede venir a traer? Y Andrew aparece y lo lleva. Sí. Aquí antes era una barbería. Dice ahí, Cranes Sharp Shave. Barbershop. Voy a tener que aprender inglés aquí sí o sí. Estamos ahorita aquí en la iglesia metodista. Me comenta Andrews que esta iglesia, la comunidad les dio el terreno para que hicieran la iglesia. Y también es una escuela privada que se llama Centro Educativo Bilingüe Metodista y el lema de ellos dice, el amor de Cristo Jesús nos constriñe. Yeah. The love of Jesus Christ constrains us. Yes. No sé cómo se pronuncia, estoy aprendiendo a pronunciar. Oh, pretty good, man. How you Venimos a doing? comprar almuerzo, Again, I do a little work. rice and bean.
ensalada de papa. I said, been care of you. That's what it is. Oh, yuca. Yuca es como la tortilla. Es Algo así. bastimento. Bastimento, eso. Ok, voy a comer cola de vaca. Me dicen que se llama oxtail. Es cola de vaca, pero en inglés. Oxtail. 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 Tail. Tail es cola. Cola, Tail. exacto. Okay, y la tienen guisada. ¿Está aquí en esta olla? Guisada con aceite de coco. ¿Aceite de coco? Sí, y Oh, condimentado. vean, se ve sabroso esto. ¿Cuánto vale el plato así? 150 150 lempiras. lempiras. Sale como $6. Como $6. algo así. Ok, sí. Thank you. You're welcome. Nos pedimos un juguito de tamarindo, ¿vale? 20 lempiras. Esta comida está deliciosa. Vean este arroz con frijoles, rice and bean. Tiene coco. Delicioso. Hello. So delicious this food. Oxtail. Oxtail. Good food. Uf, delicioso. Delicious. Delicioso. Yeah. Ahí está la cocinera. Delicioso. Muy buena comida. Ay, gracias. Vamos a comernos un pedazo de la cola de la vaca. Muy bueno, gente. Si tienen la oportunidad de comer esta comida algún día, no lo duden en probarlo. Sabroso. Algo curioso que me acabo de dar cuenta. El jugo de tamarindo tiene jengibre. Yo le sentí un sabor diferente y le pregunté ahí a la cocinera, le dije, ¿este jugo tiene algo diferente? Y me dijo, sí, tiene ginger, pero está muy bueno, tiene un sabor muy rico. No lo había probado nunca tamarindo con jengibre, sabe bien. Mi nombre es Susana, pero me llaman Susan. ¿Desde cuándo tiene el negocio? Ya vamos a cumplir, en septiembre vamos a cumplir un año. Oh, ya casi. Casi. La comida deliciosa, la felicito. Cocina muy bien. Muchas gracias. Siempre bienvenido acá. Cuando vienen a Roatán, búscame aquí. Constellation Bike, cerca de Muelle Crucero. ¿Cómo se llama el negocio para que la gente sepa? B&S Culture Kitchen. Ah, ok. Aquí Muchas venimos gracias. a todo lo que es cultural. Ok. Muchas gracias, muy amable. Igual. Vean que dentro del barrio Constellation Bing hay también, digamos, como un zoológico, algo así, como un atractivo. Hay canopy, zip lane, hiking. Y me dice aquí mi guía Andrews que cuando él era pequeño aquí no había nada. Él creció aquí corriendo entre lo que había aquí. Me imagino que eran árboles, montaña, mangos. Y desde hace unos 5 años lo vendieron y ahora hay un pequeño atractivo donde la gente puede venir y hacer algunos tours. Hello. Nos hemos movilizado ahorita aquí para Coxing Hall. Este es prácticamente el centro de Roatán. Y aquí hay varios barrios que también son barrios de negros de habla inglesa. Estamos aquí ahorita en la escuela. Esta escuela se llama Juan Brock. Y me dicen que es una escuela pública. Y aquí pues imparten de primer grado hasta 6º grado. Y mi guía dice que él estudió aquí en esta escuela. Vean, esta es la canchita. Ahí hay un pequeño escenario para hacer actos cívicos, cosas así. Esta es la canchita para jugar fútbol, básquet. Y pues ahí está la gradería. Y bueno, creo que no hay mejor lugar para compartirle un poco de historia. Estamos aquí en la escuela, entonces déjenme hablarle algunos datos de historia. Ustedes pueden preguntarse, ¿pero cómo es que en Roatán existe una población de negros de habla inglesa? Entonces les voy a explicar un poco. Resulta que entre los años de 1500 a 1800, aquí el departamento de Isla de la Bahía, la isla de Roatán, estaba siendo peleada por diversas colonias. Lo querían conquistar los españoles, los holandeses y los ingleses. Entonces durante esos 300 años hubo una pelea y aquí hubieron gente de muchos lugares. Y es por eso que aquí hubo una población de habla inglesa. Hoy en día actualmente se estima que entre Roatán y Guanaja es donde está la mayor población de negros de habla inglesa y son aproximadamente unos 15,000. En el último censo que se hizo, ese fue el dato que dieron, aproximadamente 15,000. Y pues el inglés es la lengua materna de ellos. En las casas ellos aprenden a hablar inglés y vienen a las escuelas a aprender a hablar y escribir en español. Es decir, que son bilingües. Y como ustedes se dieron cuenta, el inglés que hablan no es un inglés tan parecido al inglés que hablan los gringos, sino que es un inglés como un poco criollo. Creole. Sí, ya me corrigió mi guía, se llama creole. Es un inglés creole. Es como un poco diferente, pero se puede entender. Aquí tener un teatro, un theater, pero ya no existe. Es un barrio aquí, mira. Barrio bien tranquilo. Permiso, ¿eh? Excuse me. Era un teatro.
Antes, pero ya se quemó todo. Ok. Solo es vivienda de gente que viven. Me dice mi guía que aquí antes había un teatro donde hacían obras, pero que ahora ya no. Y el Hondutel. Oh, ahí todo el está mundo venía así a Hondutel. llamar. Ok, me dice mi guía que antes la gente venía aquí a Hondutel, empresa hondureña de telecomunicaciones, a hacer llamadas Cuando no existía teléfono. cuando no había móvil, ¿verdad? Y también había un reloj, me dice aquí atrás, y la gente miraba la hora aquí. Sí. Y ahora, ¿cómo se llama este barrio? ¿Sabes? Estamos en barrio Coxing Hall, ¿no? El barrio Conxy Hall. Barrio Y vean, un último dato que les quiero dar antes de terminar el video es algo que me pareció curioso y que me comentaba también Andrew. Es que las personas aquí, las familias, casi todas viven cerca. Está la casa del abuelo, del papá, de la tía. Están casi todas así a la par. Y eso me gusta porque se nota que son muy unidos. Y bueno, quiero agradecer aquí a Andrew que me ha guiado durante este video. Recuerden que si vienen un día a Roatán, necesitan transporte, pueden escribir, pueden llamar a Andrew. Y también recuerden pasarse por su canal y dejarle ahí su suscripción. Yo me despido de ustedes, en verdad espero que hayan disfrutado de este video, que les haya parecido interesante. Si les gustó pueden dejar un like, pueden suscribirse y nos vemos hasta un nuevo video. Chao, chao, chao.